Bienvenidos a mi canal de YouTube. En este vídeo vamos a hablar sobre un tema muy importante en el mundo de la electrónica, la soldadura manual de montaje superficial. Quiero informarles que este vídeo es la primera parte de dos. En la primera parte nos enfocaremos en la teoría de las aleaciones de estaño plomo para soldar, los tipos de puntas de soldar y sus cuidados de acuerdo a las normas IPC 7711 7721. En la segunda entrega haremos una práctica real de soldadura de montaje superficial. Si eres un apasionado de la electrónica o simplemente quieres aprender más sobre este tema, estás en el lugar correcto. Así que siéntete cómodo, relájate y asegúrate de prestar mucha atención a los consejos y recomendaciones que te voy a compartir en esta primera entrega y no te pierdas la segunda parte, donde aplicaremos todo lo aprendido en una práctica real de soldadura. A lo largo de esta presentación, los puntos que trataremos son los siguientes. Las disoluciones sólidas. ¿Qué tienen que ver las disoluciones sólidas con la calidad de mis soldaduras electrónicas? Vamos a ver también cuáles son las presentaciones típicas de soldadura y flux, que es una sustancia muy importante, como veremos, para la calidad de nuestras uniones soldadas. Vamos a ver también las puntas de soldar y sus cuidados según las normas IPC 7711 7721. Vamos a revisar algunos métodos, al menos los dos más comunes de soldadura de montaje superficial, como el método de punto a punto y el método de arrastre. Y en la segunda entrega haremos una práctica real de soldadura de montaje superficial. Los puntos que vamos a tratar son una muestra de las buenas prácticas que implementamos en nuestra propia empresa al realizar el montaje manual de prototipos electrónicos o la reparación de productos de alto costo, como son aquellos orientados a la industria aeroespacial o militar. Estas buenas prácticas garantizan la calidad de los trabajos y evitan costos de mantenimiento o de garantías. También preparan al personal para usar los medios adecuados para realizar trabajos de alta calidad de soldadura electrónica durante el ensamble de productos electrónicos. Entonces son puntos muy importantes para garantizar la calidad de los trabajos que realiza el personal de la empresa. Pasemos entonces a ver el tema de las disoluciones sólidas. Veamos cómo la soldadura es un ejemplo de disolución sólida. Vamos a estudiar las distintas aleaciones que existen a continuación. Por definición, una disolución sólida es una mezcla homogénea de dos o más metales que se disuelven entre sí en estado sólido para formar un solo cristal. En esta mezcla, los átomos de los metales se distribuyen de manera uniforme en la red cristalina, lo que resulta en una estructura sólida única y uniforme. La formación de una disolución sólida puede mejorar las propiedades mecánicas, eléctricas o magnéticas de los metales, lo que las hace útiles en diversas aplicaciones industriales. Algunos ejemplos de disoluciones sólidas son el acero inoxidable, que es una disolución sólida de hierro, cromo y níquel en proporciones específicas. Otro ejemplo es el latón, que es una disolución sólida de cobre y zinc en proporciones también específicas. Y por último, otro ejemplo, que es el que nos importa ahora, es el caso de la disolución sólida o aleación de estaño plomo. Para estudiar con detalle la aleación de estaño plomo, observemos el diagrama de fases que se muestra en la diapositiva. Fijemos que en el eje X están las concentraciones de estaño y plomo. Por ejemplo, en la extrema izquierda tenemos 0% de estaño y 100% de plomo. En la extrema derecha tenemos representado el 100% de estaño y 0% de plomo. Es decir, que el número 50 del eje X representaría una aleación con el 50% de estaño y 50% de plomo. O en el número 70 del eje X tendríamos una aleación con el 70% de estaño y el resto de plomo. Entonces, este diagrama de fases
nos dice las distintas concentraciones de estaño y plomo presentes en la aleación, y en el eje vertical tenemos temperaturas. Fíjense cómo entonces el diagrama de fases nos puede decir a distintas temperaturas y distintas concentraciones en qué estado o fase se va a encontrar la aleación. Los colores en el diagrama de fase también tienen un significado. Toda área de color amarillo representa la fase sólida de la aleación. El área de color azul representa la fase o estado líquido. Y las áreas de color oliva o verde olivo representan un estado plástico. Fíjense entonces cómo a ciertas temperaturas la aleación y a ciertas concentraciones la aleación pasa de sólido a líquido transitando a través del estado plástico. Por ejemplo, si tenemos una concentración de estaño del 40%, fíjense cómo a 183 grados la disolución o la aleación se encuentra en estado pasando de sólido al estado plástico, que sería el punto D en las zonas de C a D, marcado en la línea en el 40% de estaño. Luego, si seguimos aumentando la temperatura, vamos a transitar por una zona plástica, es decir, que la aleación no está todavía líquida, y llegando al punto B, a cierta temperatura alcanzada en el punto B, vamos a pasar a el estado líquido, es decir, ya la aleación se encuentra en estado líquido, pero por en medio hubo toda una zona plástica en la cual la aleación no se encontraba ni sólida ni líquida. Más a la derecha, en el eje X, en la concentración de alrededor de 61.9% de estaño y el resto de plomo, vamos a ver que hay un punto en el cual se transita del estado sólido al líquido sin pasar por la zona plástica. Y fíjense que eso es muy importante. Fíjense cómo en ese punto no se pasa por la zona plástica, es decir, se transita directamente de sólido a líquido, y viceversa. A medida que la aleación se enfría, ¿no?, transita de líquido a sólido. Y ese punto es también el punto de menor temperatura de fusión. Ese punto es el punto que llaman eutértico. Es por eso que se dice que la aleación ideal para soldar de estaño plomo es la aleación eutértica, en la cual el estaño está en una proporción, un por ciento de concentración de aproximadamente entre el 60 y el 63%. Fíjense que la aleación de 63% de estaño y 37% de plomo es una aleación que transita directamente de sólido a líquido, pasando muy poco por la fase de estado plástico. Esto vamos a ver que es una cualidad muy importante en las aleaciones de estaño plomo para soldadura electrónica. Y luego vamos a ver por qué. Primero, lo que ya estamos viendo es que la temperatura de esa aleación con esas concentraciones del 60-63% de estaño y el resto de plomo, se logra el punto de fusión más bajo. Fíjense que el plomo tiene una temperatura de fusión de 327 grados Celsius. El estaño solo tiene una temperatura de fusión de 232 grados Celsius. Sin embargo, la aleación, la disolución sólida de estaño plomo, tienen con la concentración que les comentaba de 63% de estaño y 37% de plomo, logran alcanzar una temperatura de fusión alrededor de los 183 grados Celsius. Es decir, la temperatura de fusión de la aleación es inferior a la temperatura de fusión de los metales por separado. Y eso es una cualidad muy importante, ya que si usted tiene esa aleación con una temperatura de fusión mucho más baja, va a proteger los componentes electrónicos del daño que puede causar la alta temperatura, como pueden ser 232 grados del estaño y de 327 grados del plomo. Entonces ya vamos viendo cómo la aleación de estaño plomo logra bajar el punto de fusión para proteger de daño por temperatura a nuestros componentes y también al sustrato PCB que soporta estos componentes.
que no logra soportar altas temperaturas durante mucho tiempo. Entonces ese es el primer punto que quiero recalcar de por qué es importante la aleación de estaño-plomo. La adición de plomo al estaño baja el punto de fusión y protegemos así de daño térmico a nuestros componentes y al sustrato que los mantiene, el PCB. Bueno, ¿y en qué pudiera impactarme a mí que la aleación que estoy usando sea la de 40% de estaño y 60% de plomo, o sea del 63% de estaño y 37% de plomo? Bueno, ya vemos que la diferencia entre una y otra es el paso al cambiar de sólido a líquido, el paso a través de una zona plástica, ¿no? Una aleación del 40% de estaño y 60% de plomo, pues tendría una zona plástica. Entonces esa aleación, al pasar por esa zona plástica, tanto al de sólido a líquido como de líquido a sólido, al enfriarse, durante ese tiempo de la zona plástica o ese tiempo de enfriamiento, digamos que nuestros componentes no pudieran moverse. Si piensen en una línea de ensamblaje automática con una aleación que tenga una zona plástica muy amplia, los componentes durante ese tiempo no se pueden mover. Con algunas aleaciones como la típica aleación de 60-40, ¿no? Tiene una pequeña zona plástica, ¿no? Esa aleación de 60% de estaño y 40% de plomo, que es muy común comercialmente, tiene una pequeña zona plástica, es decir, durante el enfriamiento, no podemos mover nuestros componentes porque todavía la disolución o la aleación no se ha solidificado, y si movemos, o sea, después que retiramos el cautín y movemos el componente, este todavía no se ha soldado completamente y se puede zafar, se puede correr la soldadura. Es lo que le llaman soldadura movida. Sin embargo, la aleación del 63% de estaño y 37% de plomo tiene una pequeña zona plástica que prácticamente transita de sólido a líquido o de líquido a sólido durante el enfriamiento, y esa nos va a permitir una mayor velocidad de soldadura, ya que rápidamente se solidifica y podemos pasar a seguir soldando otros componentes o otras partes del mismo componente. Entonces no hay ese problema con la zona plástica. Es una de las diferencias a la hora de elegir una aleación de un tipo u otro según el trabajo que estemos realizando y la velocidad con que queremos realizarlo, o simplemente los cuidados que tenemos que considerar a la hora de soldar con un tipo de aleación u otro de estaño plomo en distintas concentraciones. ¿Pudiéramos soldar solamente con estaño? Pues sí, hay aplicaciones industriales de tipo militar o aeroespacial en las cuales solamente se usa estaño sin alearlo con ningún otro metal. Esta soldadura, por supuesto, requiere una mayor temperatura de fusión, ya que el estaño solo tiene una mayor temperatura de fusión que la aleación de estaño plomo, pero es solo para casos donde los componentes a soldar son capaces de resistir esas altas temperaturas. Sin embargo, vamos a ver en la siguiente diapositiva la importancia o el papel que juega el estaño en la soldadura. Vamos a ver cómo el estaño es un disolvente para el cobre. Sí, como les decía, el estaño disuelve al cobre. En la imagen les muestro un PCB con una sección de la pata de un componente, el pin de un componente, como de estos llamados de ala de gaviota, sobre un pad al cual se le aplicó una soldadura de estaño plomo. Fíjense cómo entre la aleación de estaño plomo y el cobre se crea, representado por un rayado, lo que se llama una capa intermetálica. Esa capa intermetálica depende del tiempo de aplicación de la soldadura y de la temperatura. A muy alta temperatura, mucho mayor de lo aceptable, cuando elevamos mucho la temperatura de nuestro cautín, esa capa intermetálica tiende a crecer demasiado. Y una capa intermetálica muy grande provoca que la soldadura, la unión soldada, sea frágil. Y eso trae problemas a largo plazo. Por ejemplo, fallas producto de fracturas en la soldadura. Y eso implica fallas del ensamble electrónico.
y esas fallas no se ven, ya que son invisibles, están dentro de la soldadura, son fracturas internas. Por lo tanto, el prototipo que estamos ensamblando o el producto que estamos ensamblando va a comportarse bien en las primeras pruebas, pero a largo plazo esa soldadura va a fallar definitivamente. 2 consejos para garantizar una correcta capa intermetálica y por ende la calidad de la unión soldada. Bueno, primero, la temperatura. Cuando estamos soldando una aleación de estaño plomo del 63% de estaño, 37% de plomo, la temperatura ideal en la punta de nuestro cautín debe ser de alrededor de los 315 grados Celsius. Eso es por norma. Si vemos que necesitamos subir más allá de los 315 grados la temperatura, posiblemente tengamos la punta de nuestro cautín sucia o suciedad en la unión a soldar, o no estemos usando la aleación adecuada. Quizás sea una aleación libre de plomo, las cuales sí se sueldan a mucha más alta temperatura, alrededor de los 340 grados Celsius, o quizás no estemos usando el flux adecuado o no estemos usando la punta del tamaño adecuado para la unión a soldar. O sea, entonces hay que revisar todas esas variables para garantizar que la temperatura sea la correcta. Otro aspecto es el tiempo. Típicamente en un pin de un circuito integrado no debemos pasar más de 2 segundos. O sea, típicamente eso se suelda en 1 segundo si acaso. Mientras menos tiempo mejor. Así garantizamos la correcta formación de la capa intermetálica y garantizamos la calidad de nuestra unión soldada. Entonces esos 2 puntos, anótenlos, son muy importantes. Tiempo y temperatura. Fíjense que por eso, para garantizar la capa intermetálica de la unión soldada, las hojas de datos de los componentes siempre presentan al final las curvas de temperatura que deben calibrarse o grabarse en la memoria de los hornos automáticos para garantizar la correcta fusión de las aleaciones de estaño plomo que se usan en esas soldaduras automáticas. Les traigo el ejemplo de una capa intermetálica. Esto es tomado son fotografías tomadas en microscopio electrónico. En ella se muestra el sustrato metálico, que es de cobre, lo que es la capa intermetálica. Fíjense cómo el cambio de coloración al ser disuelta por el estaño, y luego lo que es la aleación de estaño plomo del 63% de estaño, 37% de plomo, o sea, es la aleación eutéptica. Y ahí se muestra esa capa intermetálica, que es como si fuera el líquido penetrando dentro de la aleación, precisamente al ser disuelto el cobre por el estaño. Esa es la realidad. Esa es una imagen real de una capa intermetálica tomada de una unión soldada. Sabemos que es típico encontrar, ya está disponible comercialmente, estaño sin plomo, o sea, aleaciones que son de estaño unidos con otros metales como plata, cobre mismo en ciertos %. Luego vamos a ver ese tipo de presentaciones, y son las llamadas soldaduras libres de plomo, que son muy populares por ejemplo en equipos médicos o temas que tienen que respetar la contaminación del plomo. Sin embargo, las aleaciones libres de plomo, las aleaciones con el estaño libres de plomo, son aleaciones que tienen una temperatura de fusión mucho más alta que la típica del estaño plomo. Entonces, por ejemplo, en vez de 315 grados Celsius hay que subir la temperatura del cautín a 340, y esa diferencia hace que lo que estamos soldando pueda presentar mayor capa intermetálica o daños en el sustrato. Entonces hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones en las que debemos usar aleaciones libres de plomo, ya que son propensas, debido a que se deben trabajar a mayor temperatura, son propensas a más fallas. Es por eso que en la industria militar y en la industria aeroespacial típicamente no se usan aleaciones libres de plomo. Se usan las clásicas de plomo estaño porque están muy probadas, el tiempo les ha dado la razón. Aunque es verdad que se están haciendo investigaciones
para crear aleaciones libres de plomo, pero que al mismo tiempo tengan un punto de fusión más bajo que proteja a los componentes electrónicos durante el proceso de soldadura. También se están experimentando con pegamentos epóxicos de alta conductividad eléctrica para eventualmente sustituir las soldaduras. También hay algunos trabajos con el láser para hacer soldaduras directamente de los componentes de cobre con cobre, pero son cosas que están todavía en modo experimental. Así que por el momento la soldadura con plomo, y si se desea soldar con aleación libre de plomo, hay que consultar las normas o el tipo de uso que se le va a dar al dispositivo para ver si el cliente o la industria para la cual está orientado ese montaje electrónico que estamos realizando acepta una soldadura libre de plomo, o si no la acepta. Hay muchos ejemplos de pérdidas millonarias debido a fallos por el uso de soldadura libre de plomo. En esta imagen, por ejemplo, aquí se muestran esos pelillos que crecen sobre la soldadura libre de plomo, que eventualmente van alcanzando un contacto cercano y logran hacer cortocircuito, unir dos señales. Son pelillos conductores de óxidos de la propia soldadura libre de plomo. En el 2005, una planta de generación de energía eléctrica, una planta nuclear en Estados Unidos, se detuvo, y fue debido precisamente a un cortocircuito en una placa donde usaron soldadura libre de plomo. Otro ejemplo de pérdidas millonarias fue también en 1998, un satélite de comunicaciones, el Galaxy 4, también después de 5 años de trabajo se detuvo repentinamente, y el daño fue diagnosticado como una falla debido también a esos famosos bigotes del óxido del usar soldadura libre de plomo. Y así hay muchos ejemplos más, incluso de radares del sistema F-15 de los aviones de los cazas americanos, debido a ese tipo de soldadura libre de plomo. Entonces, no siempre el uso de la soldadura libre de plomo es lo adecuado. Hay que saber cuándo sí, cuándo no, según la industria y según el régimen de trabajo. En el caso de la industria aeroespacial, casi que está prohibido, no prohibido, pero se toma muy en cuenta el uso de la soldadura libre de plomo, ya que en el espacio de crecimiento de esos bigotes se ve muy acelerado. Hay algunos artículos donde se estudia precisamente ese fenómeno. Los pueden consultar en línea, pueden estudiar mucho sobre ese tema de los bigotes que se presentan en la soldadura libre de plomo, para que sepan, si ustedes están pensando en el desarrollo militar o en el desarrollo aeronáutico o aeroespacial, deben considerar este tipo de cosas a la hora de el ensamble de sus prototipos o placas definitivas con el uso de la soldadura libre de plomo. Comercialmente, las aleaciones para realizar soldaduras electrónicas se pueden encontrar en forma de pastas de soldar o hilos o alambres. En nuestro caso, como nos estamos ocupando de la soldadura manual con cautín, la presentación que nos interesa son aquellas que vienen en forma de hilo. Este hilo de soldar o alambre de estaño y plomo o libre de plomo típicamente se presenta con un núcleo o varios núcleos. Vamos a ver luego en qué consiste eso del multinúcleo. Este núcleo núcleos están compuestos de una resina llamada flux. Esa resina se obtiene de la corteza de algunos árboles, un compuesto orgánico que se mezcla y purifica en la industria para darle mejores propiedades de limpieza. La principal función del flux es evitar la oxidación del cobre durante el incremento de la temperatura durante la soldadura, pero otra función que tiene es también limpiar el cobre, ya que sus compuestos se activan con el incremento del calor y proceden a la limpieza del cobre. Hay algunos flux que se pueden quedar sobre la placa después de la soldadura, pero hay otros que sí necesariamente se deben limpiar. Entonces, esa es una característica también a la hora de elegir un tipo de soldadura, ver su núcleo de flux,
si requiere limpieza o no requiere limpieza. Ese es un detalle muy importante. Si el flux que estamos usando, ya sea el que viene dentro del alambre o el que agregamos de forma externa, vamos a ver que hay casos en que es necesario añadir flux externo para algunas técnicas de soldadura. Ese flux hay que considerar si requiere o no limpieza. Si requiere limpieza, hay que ser muy cuidadoso. Algunos flux se limpian simplemente en solventes o con agua, pero hay otros flux que requieren químicos especiales para su eliminación. Y normalmente ese tipo de limpieza se debe realizar en cubetas de ultrasonido para que el limpiador penetre dentro o debajo de los circuitos integrados en las superficies de difícil acceso. Si usamos un tipo de flux que requiere limpieza y no realizamos dicha limpieza después de hacer la soldadura, entonces terminará corroyendo el cobre, ya que son flux típicamente muy agresivos, muy ácidos. O sea, son muy buenos porque realizan una limpieza profunda del cobre durante la soldadura, pero de quedarse sobre la placa terminan finalmente devorando o corroyendo todo el cobre de las pistas del PCB. Son esas placas que al cabo de unos años vemos que fallan precisamente porque las pistas de cobre han desaparecido. Eso se debe generalmente a una mala limpieza o al uso de flux muy activos, muy abrasivos, pero que no se limpiaron correctamente y terminaron dañando el PCB. Resumiendo hasta aquí, podemos decir que tenemos dos tipos de flux: los que requieren limpieza después de la soldadura y los que no requieren limpieza después de soldar, que se pueden quedar sobre la placa. No obstante, por una cuestión estética, es conveniente siempre realizar su limpieza. Además, este flux puede estar incorporado dentro del alambre en forma de un solo núcleo, que es el típico alambre que se adquiere en la mayoría de las ferreterías. Pero hay alambres especiales de soldar que vienen con 2 núcleos, 3 núcleos e incluso 5 núcleos. Estos alambres son llamados multinúcleos y en ellos el flux se incorpora al cable de soldadura como una serie de núcleos. Cuantos más núcleos, más flux estará presente por el mismo peso, y la mayoría de los cables con núcleo tienen cargas entre el 1 y el 3% del peso. La ventaja de tener múltiples núcleos de flux es la capacidad de tolerar una burbuja en el núcleo de flux. ¿Qué cosa es esta burbuja? Bueno, la burbuja es un vacío, o sea, la ausencia de flux durante un tramo del cable, y es un defecto de fabricación que ocurre típicamente con los alambres de estaño y plomo. A la hora de fabricar estos alambres, para fabricarse se parte de un diámetro, un diámetro de alambre grande, que se le incrusta un núcleo grande de flux o varios núcleos para fabricar el multinúcleo, y ese alambre se va arrastrando a través de una serie de moldes o dados cada vez más pequeños hasta alcanzar el diámetro deseado. Y esto significa que una pequeña burbuja en el cable de partida, después de ese estirado para llevarlo al diámetro pequeño, se convierte en decenas de metros. Entonces, si solo hay un núcleo, pues esa burbuja da lugar a que no haya flux durante varios metros. Pero cuando se usa la técnica del multinúcleo, los otros núcleos aún deberían tener flux si uno llegara a tener una burbuja durante la fabricación. Entonces, el cable de soldar multinúcleo nos garantiza la estabilidad o la calidad de nuestras soldaduras, ya que a veces con el cable de un solo núcleo se presenta esta burbuja durante la soldadura y no nos damos cuenta, pero de pronto no tenemos flux durante un tramo del cable y esas soldaduras van a quedar de menor calidad. Otra ventaja del alambre multinúcleo es que el flujo de flux hacia el pad de soldadura es mucho mejor que el de un solo núcleo. En el caso de un solo núcleo hay una avalancha gigante de flux sobre el pad de soldadura, y muchas veces el tramo que queda en el cable, el primer tramo que queda en el cable después de la soldadura, se ha vaciado de flux. Entonces, para la siguiente soldadura, ese pequeño tramo va a ser solamente de la aleación de soldar sin flux, algo que no ocurre en el cable multinúcleos.
donde sí se mantiene mucho mejor el aporte de flux a la soldadura. Esa es otra ventaja. Además del flux que viene ya incrustado en los núcleos de los alambres de soldar, típicamente también será necesario aportar un flux externo, y este puede venir en distintas presentaciones, ya sea en pasta como este que les muestro acá. Fíjense que es una pasta de un color oscuro. Nosotros lo usamos con este palillo para aplicar en la unión a soldar, y así evitamos por ejemplo introducir dentro de la pasta la punta del cautín, ya que eso provoca que se contamine el flux con la propia aleación o las sales o suciedad que pueda haber en la punta del cautín, pase al flux y luego de aquí pase a otras soldaduras que estemos realizando al aplicar la propia pasta de flux. Entonces hay que evitar contaminar el flux introduciendo objetos como la punta del cautín o hacer ese tipo de cosas. Lo mejor es utilizar un simple palillo de madera como este, de esos que se usan para limpiar los dientes, y con esto podemos hacer aplicaciones puntuales de la pasta de soldar. Otro tipo de presentación común es también el flux que viene en forma de jeringuillas. Lo hay de distintas calidades, entonces siempre es bueno saber también si requiere o no limpieza. Este no requiere limpieza, es decir, después de soldar pudiéramos dejar los residuos sobre la placa y no hay problema, pero no obstante nosotros preferimos siempre hacer alguna limpieza, menos con alcohol isopropílico y toallas de microfibra para no dejar residuos y recoger toda la suciedad. Acá les muestro también unas piedras. Estas son resinas directamente de un árbol, de la corteza de un árbol, que es parecido a la resina que se utiliza para la fabricación de estos compuestos del flux. Los hay de distintas calidades y distintos colores. Esta es también una presentación en crema. Y así, además del flux que viene como tal dentro de los alambres de soldar. Les voy a mostrar ahora el típico alambre de soldar como este. Fíjense la información que viene acá. Podemos ver que acá encontramos el tipo de aleación, la proporción de estaño plomo 60-40. Eso significa 60% de estaño, 40% de plomo. Más del hilo de soldar de 1 milímetro que les mostré, de aleación 60-40, les quiero mostrar este otro que es de 0.38 milímetros de diámetro. Es un hilo bien fino, y este hilo acá podemos ver algunas de las características que da el fabricante. Fíjense el tipo de aleación que está acá declarada como SN63, es decir, tiene el 63% de estaño y el 37% de plomo para completar la aleación. Eso significa que esta aleación está más cerca del punto eutértico que esta. Si recuerdan del diagrama de fase, esta aleación por tanto va a pasar de sólido a líquido mucho más rápido sin transitar por una fase plástica más grande. Es decir, que con esta podremos soldar, y al retirar el cautín va a pasar de líquido a sólido muy rápido, y podemos entonces manipular la placa sin temor a que las soldaduras se muevan o los componentes se corran, como sí puede pasar con esta aleación 60-40, que tiene una fase plástica un poco amplia, y por tanto durante el enfriamiento hay que esperar para poder manipular la placa. Otro aspecto de este hilo de soldar, diferencia con este es de un solo núcleo de resina, este es de 5 núcleos de resina. Es lo que se indica acá con la terminación 5C, de 5 núcleos en inglés, core, 5 core. Entonces este núcleo, en este hilo de 0.38 hay 5 núcleos. En este de 1 milímetro de diámetro tiene un solo núcleo de resina muy amplio. Les voy a presentar unas fotografías que pude realizar con un poco de trabajo usando uno de esos microscopios USB
de los núcleos de estos alambres, de estos mismos, para que ustedes puedan apreciar. Acá les presento dos imágenes. Esta de la izquierda es precisamente el alambre de soldar de estaño plomo al 63% de estaño, 37% de plomo, con 5 núcleos. Acá se pueden ver esos puntos negros que son precisamente los 5 núcleos de flux. Noten cómo hay 2 núcleos que parecieran no tener flux y los otros 3 sí tienen flux. Entonces esto es lo que les comentaba, que a veces falla uno, pero los otros mantienen la calidad del flux para que la soldadura nunca se quede sin nada de flux. Acá a la derecha les muestro la otra fotografía del detalle del núcleo. Este es el alambre de 1 milímetro con aleación de estaño plomo al 60-40, y acá se puede observar el núcleo que tiene este alambre. Entonces es la idea, ¿no? Mostrarles cómo si dentro de este alambre están los 5 núcleos. Recuerde que esto se fabrica a partir de un núcleo, de un alambre grueso, con los núcleos gruesos que se va estirando y estirando hasta llegar al diámetro deseado. Si has llegado hasta aquí, la verdad te quiero dar las gracias por el tiempo que has estado dedicando a este tema. Espero que sea de tu interés, sobre todo que te permita a ti o a tu grupo de trabajo mejorar la calidad de los ensambles electrónicos que realizan en sus respectivas empresas. Pero para ir cerrando este punto, veamos los tipos de aleaciones que comercialmente podemos encontrar. Esencialmente hay 2 clases de aleación: las que contienen plomo y las que son libres de plomo. Hay diferentes formas de referirse a la aleación. Por ejemplo, SN60 significa que tiene 60% de estaño, y por ejemplo SN63 significa 63% de estaño y el resto sería de plomo. Dicho esto, el SN63 se conoce también como 63 símbolo de división 37, o 63% estaño y 37% de plomo. En el caso de la aleación SN62 sería un 62% de estaño, 36% de plomo y 2% de plata, que se representa como 62, 36, 2. Nuevamente, para las aleaciones sin plomo hay múltiples nomenclaturas. Hay 2 aleaciones principales, la 96SC y 97SC. El 96SC es 95.5% estaño, 3.8% de plata y 0,7% de cobre. A menudo también se le denomina SAT 387. En esta nomenclatura las letras S son para estaño del símbolo químico SN, A para la plata del símbolo químico AG y C para el cobre del símbolo químico Cu. Los siguientes números representan la cantidad de plata y cobre. Los primeros 2 dígitos son la cantidad de plata multiplicadas por 10. Por lo tanto, 38 se representaría el 3.8%. Y el último dígito es la cantidad de cobre, también por 10. Por lo que 7 sería un 0,7%. Finalmente, hay una aleación eutéctica de cobre de estaño conocida como 99C, que es 99.3% de estaño y 0,7% de cobre. La ausencia de la plata empuja el punto de fusión hasta 227 grados Celsius, pero la eliminación de la plata reduce el costo de esa aleación. Otro aspecto que debemos considerar en la soldadura manual de componentes de montaje superficial es poder contar con una diversidad de puntas de distintas formas que nos permitan acometer los trabajos. En la diapositiva se muestran de las más utilizadas, como la de punta o cónica. El extremo de la punta es redondeado. El tamaño se especifica por el diámetro del extremo, que puede variar de 0.1 milímetro a 1 milímetro o más grande. Estas puntas generalmente se usan cuando se necesita precisión, como con componentes de montaje de superficie muy finos. Permiten el acceso a puntos de soldadura pequeños en diseños de alta densidad de componentes. La punta de cuchilla o navaja
Generalmente se usa para soldar por arrastre a través de múltiples pads. Esto es común cuando se sueldan componentes de tecnología de montaje superficial. El tamaño se mide a lo largo de la cuchilla y puede ser de 6.3 milímetros o más grande. La punta de cincel o destornillador permite calentar un área más grande, por lo que es útil para soldar componentes de agujero pasante. Las longitudes pueden variar, como con una punta cónica. El tamaño se especifica principalmente como la longitud del área plana, pero la profundidad o el grosor de la punta también pueden variar. Estos pueden ser tan pequeños que casi parecen un punto, como menos de un milímetro, y tan anchos como 5 a 6 milímetros. Las de bisel. La punta tiene un extremo ovalado plano en ángulo. Es como agarrar un cilindro al que se le hace un corte oblicuo. El tamaño se especifica por el diámetro de la barra o el eje, y a veces se indica el ángulo del bisel. Un bisel puede variar de 1 a 4 milímetros, incluso más grandes. La punta de copa es similar en diseño a la punta biselada, pero en lugar de un área plana se presenta una cavidad. Esta punta es muy buena para hacer el método de soldadura por arrastre. Dentro de esa copa el estaño actúa como si fuera una succión, creando una ola de estaño, por lo que se usa comúnmente para soldar por arrastre con muy buenos resultados. Esta es una de mis puntas preferidas para usar el método de arrastre. Acá podemos observar algunas de las puntas que hemos mencionado. Por ejemplo, esta es la punta de cuchilla. Esta punta, como habíamos mencionado, permite realizar el método de arrastre, al igual que la punta de bisel. Que por su gran área permite emplear el método de arrastre en la soldadura de componentes de montaje superficial. Esta es la punta de destornillador. Fíjense que tiene como una forma de destornillador de tipo plano. Esta es muy buena para soldar componentes de orificio pasante, ya que por su cara plana permite un contacto con el pad del PCB, y al mismo tiempo el canto o la punta permite el contacto con el pin del componente, lo cual aporta calor a ambas partes a la vez y se favorece la soldadura. Estas son puntas de tipo cónicas o de punto de distintos tamaños, desde una fina, digamos, una muy fina, hasta una un poco más grande, y básicamente permiten la soldadura de pequeños componentes como los de tipo chip, o realizar el método punto a punto cuando sean circuitos integrados. Por ejemplo, esta punta, que es la más fina de las cónicas que les muestro acá, permite realizar, les pongo como comparación este PCB, que es un PCB para realizar las prácticas de soldadura. Este posee, por ejemplo, huellas del tipo 0805, pero también posee huellas del tipo, acá están 0603, que son más pequeñas. Entonces, con esta punta pudiéramos realizar la soldadura de los componentes tipo chip de este formato, de este tamaño, así como los de este otro formato como 0805, aunque aquí para este tipo de chip un poco más grande pudiéramos emplear otra de las puntas de tipo de cónica. Y la punta de bisel, como esta punta de tipo bisel, nos permitiría realizar el método de arrastre en estos componentes que tienen el formato este cuadrado, ¿no?, de muchos pines, como en este caso el QFP de 44 pines. El método de arrastre lo vamos a explicar durante la parte práctica, pero básicamente consiste en realizar un arrastre del estaño de la punta sobre los pines, para que la soldadura, por la propia tensión superficial del líquido, se vaya depositando sobre cada uno de los pines, y la técnica, cuando está bien realizada, no deja puentes.
De todas formas, si quedara algún puente, veremos también cómo retirarlo con la ayuda de la malla de desoldar, la malla de cobre, para realizar el desoldado, como esta que les muestro acá, que actúa como una esponja y absorbe el estaño que está en exceso. Entonces, básicamente estos son los distintos tipos de punta y su uso según el tamaño del formato a soldar. Cabe decir que, por ejemplo, la punta de destornillador se debe usar de distintos tamaños según el formato que se vaya a soldar de componente de orificio pasante. Si vamos a soldar una unión muy grande de un componente que disipa mucho o está cercano a un plano de tierra, entonces debemos usar una punta del tamaño suficiente para poder realizar la soldadura en el menor tiempo posible. Si usamos una punta muy fina en un pad de soldadura muy grande, entonces la transferencia de calor no será óptima por la propia masa térmica de la punta y el tiempo de soldadura aumentará, y eso ya hemos visto que es perjudicial para el tema de la capa intermetálica. Entonces siempre hay que elegir el tamaño de la punta de forma tal que cubra la mayor parte del pad de soldadura para garantizar una masa térmica suficiente. Entonces están de la mano tamaño de punta con el área a soldar y el tipo de componente, como otras variables si hay un plano de tierra que absorbe mucho calor y se demora entonces el proceso de soldado. Todo eso lo debemos valorar a la hora de acometer nuestras soldaduras para poder elegir el tamaño y forma de la punta adecuada al trabajo. Por último, y para ir terminando con esta primera entrega, veamos cuáles son los cuidados y mantenimientos correctos de las puntas de cautín. Para ello consultemos lo que dice la norma IPC 7711-7721. Primero, lo que ya hemos mencionado, seleccionar la temperatura más baja posible para la punta. Los módulos con temperatura controlada y otros métodos de control permiten que el operador realice un buen reflujo de soldadura en la conexión. Entonces, otro factor es limpiar y estañar las puntas antes de regresar el cautín a su soporte. También cuando apagamos la unidad, las puntas se deben limpiar y estañar cuando ya no se van a usar. Otra cosa es que habíamos mencionado seleccionar una geometría acorde a los terminales que se van a soldar. Otro aspecto es el uso de la esponja, ¿no? Pasar la punta caliente sobre la esponja limpia, ligeramente húmeda y libre de sulfuros, es decir, la esponja debe estar limpia. Siempre hay una discusión entre qué es mejor, usar esponja húmeda o la malla, el estropajo metálico para limpiar la punta. Y no es que uno sea mejor que el otro, sino que se deben usar los dos métodos de limpieza. El estropajo metálico típicamente se usa para eliminar los residuos sólidos que se depositan en la punta del cautín por el propio flux quemado, o el exceso de estaño de la punta se elimina con la malla metálica. Sin embargo, la esponja húmeda se usa para quitar trozos de impurezas depositadas sobre la punta. Cuando usamos la esponja húmeda, al pasar la punta caliente, ese cambio brusco de temperatura hace que el agua en ebullición genere una gran energía, desprendiendo y removiendo la oxidación. Entonces, ambos métodos de limpieza, tanto la malla metálica como la esponja húmeda, se deben usar. Y otro punto muy importante, y que es un error común, es el uso de agua desionizada para humedecer ligeramente la esponja. El agua de la llave, como dice la norma, puede introducir químicos y contaminación a las puntas. Si usted usa agua de la llave, las sales de esa agua rápidamente llenarán la punta de sales de carbonatos de calcio, y eso impide el traspaso del calor de la punta hacia la unión a soldar. De hecho, la punta ya no se estaña cuando está sucia por el uso de esa agua. Y las esponjas sucias, cuando ya estén negras, se deben desechar.
y cambiar por unas limpias. Entonces básicamente esos son los cuidados de las puntas de cautín. Resumiendo, temperatura correcta, el uso de la malla metálica para limpiar los desechos sólidos o excesos de estaño y la esponja húmeda pero con agua desionizada, nunca utilizar agua de la llave. Y hasta aquí daríamos por terminado esta primera parte de 2 sobre el tema de las soldaduras manuales de montaje superficial. En la siguiente entrega vamos a revisar 2 métodos de soldadura que son los más utilizados. El método punto a punto para soldar componentes de tipo chip como son resistencias, capacitores, diodos, etcétera, componentes de 2 terminales, y el método de soldadura por arrastre para soldar circuitos integrados con pines con un pitch o distancia entre ellos muy corta. Entonces te quiero agradecer por haber llegado hasta acá. Ha sido un rato largo. Espero que sea de utilidad toda esta información. Para nosotros es muy importante compartirte este conocimiento que implementamos nosotros dentro de la empresa para garantizar la calidad de nuestros ensambles electrónicos. Si tienes cualquier sugerencia, te lo agradeceremos mucho. Déjalo en los comentarios. Cualquier tema que te gustaría que tocáramos sobre esto de las soldaduras. Un gran abrazo y hasta la próxima.